Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Continuamos en Primera Impresión. Nuestro invitado a esta hora es Fernando Villavicencio, activista, periodista e investigador. La Unidad de Análisis Financiero ha realizado un informe sobre las operaciones de negocios vinculados a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel entre 2010 y 2017. Y usted está investigando esta documentación. ¿Cuáles son sus primeras conclusiones? Eduardo, buen día. Primero, un agradecimiento. Esa es la primera vez que estoy en este canal y sin duda eso marca un hito importante y también de que se está respirando aires de libertad, y gracias por la invitación. Bueno, esta es la primera aproximación que estamos realizando. Anoche hemos subido ya en algunos portales, hoy tendremos ya en Focus y Mil Hojas un primer reportaje, un primer trabajo respecto a esta información que permanecía en la sombra y que ahora está llegando a los medios y por supuesto a la ciudadanía. Es una información que se basa en un trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFA, y que permite por primera vez a los ciudadanos y a la prensa tener acceso a las cuentas bancarias personales de Fernando Teodoro y Roldán Vinicio Alvarado Espinel, así como de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus esposas y también de aproximadamente 8 empresas, entre ellas la empresa Estrella Creacional, pero faltan muchísimas otras empresas. Es decir, este es un primer trabajo que algunos colegas periodistas estamos intentando quitar este velo de misterio para que la ciudadanía entienda. ¿Qué indican los movimientos bancarios en las cuentas analizadas de los señores Alvarado? Una primera gran cifra que nos encontramos son de 130 millones de dólares como una cifra global que se mueve en las cuentas principalmente de la empresa Creacional, que es la empresa de Vinicio Alvarado. Aquí podemos detectar en esta información de la UAF 28 compañías, no sé si me ayudan. ¿Esta cámara está bien? Sí, por favor. Son 28 cuentas bancarias, ¿sí? 28 cuentas bancarias de Creacional con ingresos de 124.626.000 dólares. Esos son los ingresos en el periodo 2010-2017 y los ingresos sí son como para caerse, ¿no? Son 6.797.000 los egresos. Ingresos 124 contra 6.7 millones de dólares, algo que pone a una empresa realmente en un desbalance muy peligroso. Esto en cuanto a Creacional. Sí, tenemos una información realizada a base, una información gráfica realizada a base de esto, ¿no? De los datos de la Unidad de Análisis Financiero. Y son precisamente los ingresos de empresas vinculadas, que totalizan, como usted señala, 130.296.000 dólares. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo esto? Esta relación entre ingresos y egresos. Primero que hay información que se desvía, hay dineros que se desvían. Las cuentas no cuadran, una empresa no puede tener esas diferencias abismales y esto amerita que Fiscalía General del Estado, que entendemos ya tiene esta información y que ya está haciendo algún trabajo, inicie y formalice un proceso de indagación previa para detectar por qué las fugas, porque luego vamos a ver cómo desde estas empresas y de las cuentas de la familia Alvarado existen importantísimas salidas de dinero del país a paraísos fiscales y a unos destinos realmente increíbles. Entendemos que la empresa Creacional del señor Vinicio Alvarado es una agencia de publicidad, por lo tanto capta recursos de sus clientes para invertirlos en medios de comunicación y en publicidad. En ese sentido, la relación de egresos de alguna manera tendría que corresponder a esto. Es decir, las compañías de publicidad cobran el 15% claro. de comisión legal sobre el uso de estos recursos para ser llevados a los medios de comunicación. El hecho de que aquí haya solo 6 millones contra 124 es lo que usted señala, enciende una alarma para investigar. Una alarma enorme. O sea, ninguna empresa, hablemos de utilidades netas de compañías del 15%, que es un término racional de utilidad, pero estamos hablando de diferencias no registradas realmente descomunales, entre 124 y 6.7 millones, algo que cualquier fiscal o cualquier juez debería estar procesando. Y entre las empresas, es un dato muy importante, entre las empresas clientes principales
de la compañía creacional de Vinicio Alvarado, aparece siempre y reiteradamente la empresa General Motors, ¿sí? Sobre este tema, el portal Mil Hojas hizo un importante reportaje que hoy lo estamos reactivando con motivo de esta investigación. Y algo que llama muchísimo la atención es la figura de la compañía Norberto Odebrecht, con aproximadamente dos importantes negocios, uno de $188.400 el 2013 y muy reiteradamente... ¿Cuánto le pagó la empresa Odebrecht a Creación? Solo en este reporte 188, hay otro de $131.000 de los que hemos registrado en esta información. Pero hay muchísimos aportes y negocios y recibe dinero de la cadena ecuatoriana de televisión, TC Televisión, lo cual sí configuraría otro delito, porque recordemos que los medios incautados y los medios públicos como este estaban al mando de Fernando Teodoro Alvarado Espinel y tendrá que responder esa vinculación que sí genera un conflicto de intereses al haber recibido recursos de TC Televisión y de otros medios públicos. Vamos a volver sobre detalles de lo dicho por usted. Ahora, en el periodo analizado por el informe, la empresa creacional registra envíos al exterior por más de $4,5 millones de dólares. Se notan destinos realmente sorprendentes, solamente podemos ver cómo va creciendo, ¿no? El año 2010... Veamos un cuadro mientras usted nos explica, por favor. Aquí se señala que las empresas de los hermanos Alvarado enviaron dinero a países latinoamericanos y a destinos remotos como Namibia, en África, Irlanda, en Europa y Singapur, en Asia. Estamos viendo que el año 2010, según la información que tenemos, el año 2010 los destinos son Chile, Estados Unidos, Panamá, si me ayudan con la información. Claro. Está aquí. Y el año 2011, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Namibia. Pues es un destino realmente sorprendente. Hablamos de $213.000. Para el año 2012 tenemos salida de $162.000. El año 2013, $372.000 y aparecen destinos como Irlanda, Guatemala, Colombia, Chile, Panamá, paraíso fiscal. 2014, $589.000. Igual destinos Irlanda, Perú. 2015, $684.000. 2016, $1.233.000, 2017 $1.197.000. Estos son los montos y los destinos que realmente sorprenden, ¿no? Que totalizan 4.6 millones de dólares, como lo estamos viendo en el gráfico. Pasando a otro tema, revisada la lista de ingresos por clientes de la empresa creacional, se observa que entre 2012 y 2017 manejó recursos de publicidad de los medios incautados de Televisión y Gamavisión. El primero por más de $2 millones y el segundo por $800.000. Tomando en cuenta la condición de funcionario público, ¿podía el señor Vinicio Alvarado hacer negocios con empresas que a su vez estaban controladas por el Estado? De lo que hemos conversado ayer y antier brevemente con abogados, este sería un delito que debe ser procesado por Fiscalía General del Estado. Es decir, existe un impedimento legal que tanto Fernando Alvarado, quien manejó la Secretaría de Comunicación SECOM, como Vinicio Alvarado, que estaba prácticamente en el círculo íntimo del presidente de la República, hayan recibido ingresos, recursos para sus empresas de parte de medios públicos como Ecuador TV, Gama TV, TC Televisión y otros. Es decir, aquí se configuraría, reitero, un delito que ya no nos corresponde a nosotros, sino marcar las pistas para que la justicia procese de existir este ilícito, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la ruta de investigación? ¿Tendría la Contraloría, en primer lugar, que elaborar un estudio sobre esto? La Contraloría tiene un saldo y una deuda en este tema y en otros. Yo creo que está en obligación el Contralor General del Estado de investigar no solo a los dos hermanos, sino a toda la familia. Estamos viendo que hay como 8 empresas, de acuerdo a la investigación que hemos realizado. Estamos hablando de Creacional, Arcae, Biogénesis, Eco de Quevedo, EDESER, Flumi Radio, Jazz Sub, QTV. Al menos por este momento hay un gráfico sobre el manejo de las cuentas y el manejo de la relación entre ingresos y egresos. Vamos a pedir a producción que por favor lo coloque allí. Es un gráfico sobre lo manejado en cuentas por el señor Vinicio Alvarado y el señor Fernando Alvarado. ¿No aparece por ahí? Bueno, vamos a continuar mientras esto se organiza. Ya, aquí están.
los ingresos financieros de la familia personales. Ingresos personales, evidentemente, donde se señalan los ingresos, además se mencionan algunos de los allegados, las hermanas y la madre del señor Vinicio Alvarado. Hablamos, por ejemplo, de Humberto Alvarado Prado, que es el padre, $112,000. Hablamos de Catalina Alexandra Alcalde, de $1.203.000, es la ex esposa, cónyuge de Vinicio Alvarado. Hablamos de Daisy Soraya Alvarado Espinel, $127.000. Ahora, ¿estos son ingresos Alvarado, en cuánto tiempo? De 2010 entre 2010 a 2017. En sus cuentas personales, en sus cuentas bancarias personales. El hijo de Fernando Alvarado, de lo que se reporta en la UAF, Fernando Andrés Alvarado Echeverría, registra 699.000, mientras su otro hijo, José Francisco, reporta 1.3 millones de dólares en igual periodo. Es decir, son cifras altas, y si vemos los gastos... Aquí está el gráfico referido a Fernando Alvarado Espinel, donde se menciona precisamente las cantidades que usted señala y los dueños de las cuentas, pero el total de estos ingresos en cuentas en este plazo de 2010 a 2017, entendemos que totaliza los 7 millones de dólares. Aproximadamente, esa es la cifra que reporta la UAF, 7.4 millones de dólares en movimientos en las cuentas personales de la familia. Estamos hablando de que fue una familia muy unida, ¿no? Porque recuerda tú que no solo obtuvieron un título que no existía en esa universidad, sino también hicieron una tesis en combo, una tesis copiada en gran medida. Es decir, no solo era una familia que se dedicaba sanguíneamente a trabajar, muy solidaria, sino también en negocios estuvo prósperos, un emporio de lo que llamamos nosotros un emporio del Estado de propaganda. Ahora, es evidente que la actividad privada no está apenada en el país y cualquiera puede tener una empresa y ojalá que le vaya bien. La pregunta es cómo esto ocurría al mismo tiempo que Vinicio Alvarado y Fernando Alvarado eran altos funcionarios del gobierno y en qué medida se mezclaban los intereses entre lo público y lo privado. Eduardo, que utilizaron el Estado, ¿sí?, para hacer negocios particulares. Eso queda clarísimo porque aquí no hay concurso, todo es el funcionamiento del dedo, del giro específico del negocio, de los contratos directos, y ellos manejando no solo los medios, los recursos, sino los conceptos, manejando el criterio y una persecución, porque recuerda tú que son ellos los que manejaban toda una campaña de persecución en contra de periodistas. En particular, para mí, yo tengo aún los dolores y las heridas de la campaña persecutoria de los dos hermanos Alvarado. Ahora, volviendo al tema del cliente General Motors, de la empresa creacional, el cliente General Motors, de acuerdo a los datos que estamos revisando de la documentación entregada por la Unidad de Análisis Financiero, era el cliente más importante de la empresa creacional. De hecho, en el periodo analizado, pasaron 27 millones de dólares de General Motors por las cuentas de creacional. En octubre de 2015, Vinicio Alvarado fue nombrado ministro coordinador de la producción. Y como tal, estaba al frente de la política que tomaba decisiones sobre la entrega de cupos automotrices a las empresas fabricantes e importadoras de vehículos en el país. La pregunta es cómo podía el señor Alvarado, ¿no existe un claro conflicto de interés? Este es otro conflicto de interés porque es una empresa privada que está siendo monitoreada y que tiene, en su caso, en su condición de exministro, tenía una vinculación directa. Y se ve claramente cómo enormes flujos de dinero es uno de sus principales clientes en el caso de la compañía creacional. Y hay luego, como ministro, la entrega de privilegios, sin duda, para la operación de la compañía General Motors. Aquí, por ejemplo, en la información que nos han reportado, el 2017 hay ingresos de General Motors a creacional de 2.9 millones de dólares. El año 2016, 5.7 millones de dólares, y esto sigue creciendo. El año 2014, 5.2 millones de dólares. Es uno de los más importantes clientes General Motors, y luego se configura un cuadro de conflicto de intereses cuando Vinicio Alvarado es ministro. A todas estas, la pregunta es, ¿podría ser la actividad descrita, toda esta realidad descrita por la Unidad de Análisis Financiero, un secreto para el expresidente Rafael Correa? Para nada.
Yo creo que Rafael sabía exactamente cómo los ceros se cambiaban a la derecha de las cuentas, tanto empresariales como personales de sus más cercanos, porque ellos eran los que le cantaban y le contaban al oído, los que diseñaban todo el andamiaje persecutorio, la política comunicacional, la ley Mordaza, esta ley para impedir que periodistas o ciudadanos como Fernando Villavicencio y otros vengan a este medio. Aquí en este medio yo he sido infamado, ¿sí?, constantemente, y ahora reitero, se siente un poco de libertad. Rafael Correa estaba enteramente consciente y al tanto de la operación y hay evidencias. Los próximos días, ¿sí?, tanto Focus como Mil Hojas y otros portales estaremos entregando a la ciudadanía nuevos aportes investigativos sobre no solo la operación de estas empresas, de los hermanos de la familia Alvarado, sino de otras empresas que están vinculadas y de algunas cuentas en paraísos fiscales, ¿sí? El gobierno anterior, que tanto acusó la existencia de los paraísos fiscales, de agujeros negros donde se pierden las fortunas, pues allá mismo, a esos mismos paraísos fiscales, es donde llevaban gran parte de sus negocios. 7 de la mañana con 32 minutos, nuestro invitado en esta mañana, Fernando Villavicencio. Gracias por aceptar la invitación. A Primera Impresión, cuando regresemos esperamos estar dialogando con la vicepresidenta de la República.